Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Onnipotente, abbia misericordia di noi. Dios Perdoni i nostri Todopoderoso, tenga peccati e ci misericordia de conduca alla vita nosotros, eterna. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida Gloria a eterna. Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra. Agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, che nella liturgia pasquale Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por su bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In Apóstoles. quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: Míranos. El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. Pedro entonces le dijo: No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Alégrense los que buscan al Señor. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. Voi, stirpe di Abramo suo servo, figli Descendientes de Abraham su servidor, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos.
si è sempre ricordato della sua alleanza. Parola Él se data acuerda per 1000 eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya, aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Luca. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 discepoli erano in cammino. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si Mientras avvicinò conversaban y e discutían, camminava con el loro. mismo Jesús se acercó y Ma i siguió loro caminando occhi con erano ellos, impediti a riconoscerlo, pero algo impedía que sus ojos ed egli lo disse reconocieran. Él les loro, "Che cosa dijo, sono questi discorsi ¿qué comentaban por el che state camino? facendo tra voi lungo il cammino?" Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Ellos se Gerusalemme. detuvieron con un semblante Non sai triste, ciò che vi y è uno de ellos, accaduto in llamado questi Cleofás, giorni?" le respondió, Domandò tú eres el loro. único forastero en Jerusalén que Gli ignora risposero: lo que pasó en estos "Ciò días. che riguarda Gesù ¿Qué cosa il les Nazareno, preguntó? che fu Ellos profeta respondieron, potente lo in referente a opere e in Jesús el parole, Nazareno, que fue un davanti profeta a Dio e a poderoso tutto il en popolo, obras y en palabras come i delante de capi dei Dios y de sacerdoti todo el pueblo, e le nostre y autorità cómo nuestros sumos lo hanno sacerdotes y consegnato nuestros per jefes farlo condannare lo a entregaron para morte ser condenado a e lo hanno muerte crocifisso. y lo crucificaron. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Nosotros esperábamos que era Él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Ma alcune donne Es delle verdad nostre que algunas mujeres que están con nosotros nos han si sono desconcertado. recate al mattino alla Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Alcuni dei nostri
sono andati alla tomba. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo lo que las mujeres habían dicho, Non l'hanno pero a visto. él no lo vieron. Disse loro, Entonces Jesús les dijo: stolti e lenti di hombres cuore, duros de a entendimiento, credere in tutto ciò ¿cómo che les hanno cuesta detto i creer profeti. todo lo que anunciaron los Non profetas? bisognava che il ¿No era Cristo necesario que el patisse queste Mesías sofferenze soportara esos per sufrimientos entrare para nella entrar sua gloria? en su gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro Y in comenzando tutte le por Moisés scritture y continuando ciò con todos los che si profetas, riferiva a lui. les interpretó en todas las escrituras lo que Quando se furono refería vicini a al él. villaggio dove erano Cuando i llegaron diletti, cerca del pueblo a donde egli iban, fece come se Jesús dovesse andare hizo più ademán de lontano, seguir adelante, ma essi pero ellos insistettero. le insistieron: Resta con noi, quédate con perché si fa nosotros, sera porque ya es e il tarde giorno è ormai y al el día se tramonto. acaba. Egli entrò per rimanere con loro. Él entró y Quando se fu a quedó con tavola con ellos, loro, y prese il estando a la pane, mesa, tomó el recitò pan la y benedizione, pronunció la bendición, lo spezzò luego lo e lo partió diede loro. y se los dio. Allora si aprirono loro gli Entonces occhi los ojos de e los lo discípulos se abrieron y lo ma egli reconocieron, sparì pero él dalla loro había vista. desaparecido de su vista. Ed essi dissero l'un l'altro: Y se non decían ardeva uno al forse in otro: noi il nostro ¿no cuore ardía acaso nuestro mentre corazón egli mientras conversava nos con hablaba en noi el camino lungo la y via, nos explicaba quando ci las spiegava le escrituras? scritture? Partirono senza indugio e fecero En ese mismo ritorno a momento se Gerusalemme, pusieron en camino y dove regresaron a trovarono riuniti Jerusalén. gli 11 Allí e gli encontraron altri reunidos che a los erano con 11 loro, y a los demás que i estaban con quali ellos. dicevano: Y estos les dijeron: davvero il es Signore è verdad, risorto el Señor ha ed è apparso resucitado a Simone. y se apareció a Simón. Ed essi Ellos, narravano por su parte, ciò che era contaron lo que accaduto les había lungo la pasado via en el camino e y come cómo lo l'avevano habían reconocido al nello partir spezzare el il pan. pane. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ieri abbiamo riflettuto su Maria de Magdala come Ayer habíamos icona reflexionado della fedeltà sobre María Magdalena como la mujer de a la Dio. fidelidad, modelo de la fidelidad a Dios. Ma com'è questa fedeltà a Dio? A quale Dio? Pero ¿cómo es esta fidelidad a Dios? Proprio ¿A al qué Dio Dios? fedele. Justamente al La Dios nostra fiel. fedeltà non è un'altra cosa Nuestra che una fidelidad risposta no es otra cosa que la alla fedeltà respuesta di Dio. a la fidelidad de Dios. Dio che è fedele alla sua parola, Dios que es fiel a su palabra, alla sua promessa, que es fiel a su promesa, que con il suo camina popolo, con su pueblo, portando avanti la promessa vicino al suo popolo. llevando adelante la Fedele alla promesa, promessa. cerca de su pueblo, fiel a la promesa. Dio che continuamente si fa sentire come Salvatore del Dios que continuamente se hace sentir como Porque es Salvador fedele a la del pueblo, porque es fiel a la Dio promesa. che è capace di Dios que es rifare le capaz cose, de di ricreare, rehacer las cosas, de recrear, che come ha fatto con questo storpio que ha hecho la nascita, signos como con lo ha este ricreato i piedi, enfermo lo ha fatto de guarire, nacimiento, il Dio che guarisce, lo ha recreado, il Dio le ha hecho che sanar los sempre pies, Dios que sana, porta una Dios consolazione al que suo lleva popolo, siempre una consolación a su pueblo. Dio che ricrea, Es un Dios que recrea, una ricreazione nuova, questa è la sua fedeltà con noi. es una nueva ricreazione creación, esta es che su è più fidelidad con meravigliosa che nosotros. la creazione. Es una recreación más Un Dio che va maravillosa que la avanti misma creación. e che non si stanca Un Dios que va adelante y di que no se lavorare, cansa de diciamo, trabajar, digamos, laborantis, come dicono i teologi, en ese sentido, per portare avanti il para llevar popolo. adelante al pueblo E non ha paura di stancarsi, y diciamo que no così. tiene miedo de Come cansarse, quei digamos pastori así, che
como ese quando rientra pastor a que casa se ne accorge che cuando regresa a casa se da cuenta de que manca una pecora falta una oveja e va, torna y va, a regresa cercare la pecora che si è a perduta buscar lì. la oveja que se había perdido por ahí. Pastore che fa delle straordinarie El per pastor amore, per fedeltà. que hace Il horas nostro Dio che extraordinarias fa por delle amor, straordinarie, ma non a pagamento. que hace horas extraordinarias, pero no porque le È la pagan, fedeltà della gratuitamente. gratuità, Es la fidelidad de dell'abbondanza. la gratuidad, de la abundancia. E la fedeltà di quel padre Es la fidelidad de ese capace Padre di salire tante volte que sul es terrazzo capaz de subir per muchas vedere veces a la terraza se torna il figlio para ver si regresa el Hijo. e non si stanca di salire, Y no se cansa de aspetta per subir, fare festa. de esperar para La hacer fedeltà di Dio fiesta. è festa, La è fidelidad de gioia. Dios es fiesta, alegría. E una gioia tale che ti fa fare come ha fatto questo Scorpio, entrò al Una templo alegría tal que camminando, nos hace saltando, hacer como lodando hizo Dio. este enfermo que entró al templo caminando, Festa cantando, gratuita, saltando, haciendo fiesta. festa per tutti noi. Es la fiesta para todos nosotros. La fedeltà di Dio è una fedeltà paziente. La fidelidad de Dios es una fidelidad Pazienza del suo paciente. popolo. Tiene paciencia Lo con su ascolta, pueblo. Lo escucha, guida, lo guía, gli spiega le lentamente explica lentamente, e gli riscalda il cuore, les va come ha fatto haciendo questi arder el due corazón, discepoli che como lo hizo con estos andavano dos lontano da discípulos Gerusalemme. que iban caminando Riscalda il cuore perché fuera de Jerusalén y tornassero les a casa. hace arder el corazón para que regresen a casa. La fedeltà di Dio è quello che non sappiamo cosa è successo, La fidelidad de Dios es aquello que no sabemos qué ha sucedido, ma il Dio generoso. pero sabemos que es cercato Pietro, el Dios generoso que ha buscado a Pedro, que a pesar de haberlo negado, lo ha negado. Soltanto sappiamo che il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Cosa è successo? Por eso hizo que el Señor ha resucitado y se apreció a Ma Simón. sì sappiamo che era la fedeltà di Pero no sabemos lo que pasó con Pedro, pero sí sabemos lo que era la fidelidad de Dios para buscar a Pedro. La fidelidad de Dios siempre nos precede, está siempre dispuesta. Es una fidelidad que nos antecede. Es el Dios que nos antecede siempre. Es el Señor, como la flor de las almendras de primavera que florecen primero. Essere fedeli e lodare Ser fieles, questa fedeltà alabar esta fidelidad. è una risposta a questa fedeltà. Es una respuesta a esta fidelidad de Dios. Con esta invitación a responder a la fidelidad de Dios con nuestra fidelidad, presentamos nuestras ofrendas ante la mesa del altar para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, il sacrificio della nostra redenzione. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación del alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri Levantemos el corazón. rendiamo Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Sobre todo, exaltarte en este día en el cual Cristo nuestra Pascua se ha inmolado. Él es el verdadero Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Resucitando, destruyó la muerte y nos ha dado vida. Por este misterio, llenos de alegría, aclamamos diciendo: L'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. offrendosi Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati della speranza della Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati a Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: che sei Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Datevi un segno di pace. Intercambien un signo de paz. che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. Siate invitati alla cena del Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Papa Francisco comulga con el cuerpo y la sangre de Jesús
Y la liturgia el día de hoy, en este miércoles de la octava de Pascua, nos presenta la antífona a la comunión del Evangelio de Lucas, que dice así: Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya, aleluya. Persone che non possono fare la comunione, Las personas que no pueden realizar la faranno comunión adesso la comunione spirituale. pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Creo, Sacramento. Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Ti amo Sacramento del sopra altar. ogni cosa e Te ti amo sobre desidero todas las nell'anima cosas mia. y deseo recibirte en mi alma. Poiché ora non posso Pero ahora riceverti no puedo sacramentalmente, recibirte vieni sacramentalmente. almeno Ven al spiritualmente menos nel mio cuore. espiritualmente a mi corazón. Come già avvenuto, io ti abbraccio Como e si ya tutto te mi hubiese unisco a te. recibido, te abrazo y me uno a Non ti. permettere che No mi abbia permitas, mai Señor, a separare que da te. jamás me separe de ti. Como lo ha venido haciendo en todas estas celebraciones eucarísticas desde la capilla de la casa de Santa Marta, desde cuando inició esta emergencia sanitaria del coronavirus, el Papa Francisco sigue invitando a todos los fieles que nos siguen a través de esta transmisión a realizar la comunión espiritual y poder recibir en nuestra alma y en nuestro corazón a Cristo sacramentado. Cristo que está presente en este símbolo del cirio pascual que vemos ahora. Y antes de iniciar nuestro momento de oración con Cristo, le decimos, en este momento de encuentro personal: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en un momento de silencio, presentamos a Jesús Eucaristía todo lo que tenemos en el corazón, todo lo que llevamos en nuestras mentes, sobre nuestros hombros. Haciendo Mi raccontava el lenguaje de seña para los sordomudos y me contaba el trabajo tan difícil que tienen los trabajadores sanitarios, las enfermeras, los médicos, con i malati disabili con los enfermos que tienen discapacidades, Covid, no. que han sido contagiados con el COVID-19. Oremos por ellos, Sempre al servizio que están siempre al queste servicio persone de con estas diverse personas abilità, con diversas ma non hanno le discapacidades, abilità pero no tienen la habilidad che abbiamo noi. que tenemos nosotros. Il Signore ha liberato il suo popolo, El Señor hizo salir a su pueblo con alegría ha colmato y a di sus gioia i elegidos suoi eletti. entre cantos de triunfo. Aleluya. Nel nome del Padre, del En el Figlio, nombre e del del Spirito Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pace sia con Amén. voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Per celebrare Hermanos, dignamente i para santi celebrar misteri, dignamente estos sagrados confessiamo i misterios, nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, nostra pace, Señor, abbi pietà di noi. nuestra paz, ten piedad de nosotros.
Cristo, nuestra Pascua, Cristo, nuestra abbi pietà Pascua, di noi. ten piedad de nosotros. Signore, nuestra vita, Señor, abbi nuestra pietà di noi. vida, ten piedad de nosotros. Dio Onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia di tenga noi, misericordia de perdoni nosotros, i nostri peccati, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che nella tua immensa bontà estendi a tutti Dios i popoli nuestro, il dono della que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, sin embargo, les respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Rendete grazie al Signore perché è buono. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. La mano del Señor hace proezas. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor ha hecho proezas.
El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte, y anunciaré las obras del Señor. Ma non mi ha consegnato alla morte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Apritemi le porte della giustizia. Abran las puertas Y de la entrerò per justicia ringraziare y il entraré Signore. para dar È gracias questa al la Señor. porta del Signore. Esta es la Per puerta essa del Señor. entrano i giusti. Solo los Ti justos rendo entran grazie por ella. perché mi hai risposto, Yo te doy gracias sei porque me stato la mia escuchaste y salvezza. fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Y escuchamos el canto del Víctima Pascale, la secuencia de Pascua, el canto de la Magdalena que anuncia la resurrección de Jesucristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Questo è il giorno fatto Este dal es el día que hizo el Señor. Allegriamoci, Alegrémonos y esultiamo. regocijémonos en Él. Aleluya. Il Signore sia El Señor con voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Marco. Risorto al mattino, Jesús, il primo que había giorno resucitado dopo il a la mañana del primer día de la semana, Gesù apparve se prima a apareció Maria di Magdala, primero a María Magdalena, la quale aveva scacciato aquella de quien 7 había demoni. echado 7 demonios. Questa andò ad annunciarlo Ella a fue a quanti contarlo erano stati a los con que lui siempre lo habían ed acompañado, erano in lutto que e estaban pianto. afligidos y lloraban. Ma essi, udito che era vivo, Pero e ellos, che era stato cuando la visto oyeron da lei, decir que Jesús non estaba credetero. vivo y que lo había visto, no le Dopo creyeron. questo, apparve sotto Después altro aspetto a se 2 mostró di loro, con otro aspecto a mentre 2 de erano in ellos cammino que verso iban la campagna. caminando hacia un poblado, Anch'essi y ellos ritornarono ad también annunciarlo fueron agli a anunciarlo a los demás, altri, ma non credettero pero tampoco neppure les a loro. creyeron. Alla fine apparve anche agli 11. Finalmente se apareció a los 11 mientras e li estaban rimproverò comiendo per la loro y les incredulità, reprochó su incredulidad y su obstinación, perché non avevano creduto porque no habían creído quelli che lo a quienes avevano lo habían risorto. visto resucitado. E disse loro: Entonces les dijo: andate in tutto il mondo, vayan por todo proclamate il el Vangelo mundo, a ogni anuncien la buena noticia a toda la creación. parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. I capi, gli anziani, gli scrivi, Los jefes, los ancianos, los escribas, questi uomini, estos hombres, franchezza
con la quale parlavano escuchando la franqueza con que hablaban gente senza y istruzione, sabiendo forse que eran personas sin non instrucción sapevano scrivere, y por lo tanto no sabían escribir, rimanevano stupiti. estaban asombrados, Non capivano, ma no entendían, possiamo capire come questa no gente podemos entender cómo così esta gente coraggiosa, tiene esa questa valentía franchezza. y tiene esta franqueza. Questa parola, una parola molto Esta importante, palabra es una palabra muy che importante viene lo stile proprio dei que predicatori se transforma en el estilo cristiani, anche propio nel libro de los degli Atti predicadores delle franchezza, cristianos, también en los coraggio, Hechos de los Apóstoles, quello, franqueza, dire valentía, chiaramente, es decir claramente, viene dalla radice greca di viene dire de la raíz griega tutto, de decir todo. che noi usiamo Y también nosotros usamos tante volte questa tantas parola, veces esta palabra, proprio la parola greca per la indicare palabra questo, griega, parresia, para hablar de franchezza, esto, coraggio. parresía, Vivevano franqueza, questa franchezza, questo coraje. coraggio, Ellos tenían questa parresia, esta e loro non franqueza, capivano. valentía, parresía. Ellos no entendían. Franchezza. Franqueza, Il coraggio, la franchezza con che el coraje, la franqueza con que los primeros apóstoles predicaban, il libro degli Atti è se pieno ve di questo. en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está lleno de esto. Pablo, Barnabás, Di spiegare agli ebrei buscaban de explicar a los hebreos con franqueza el misterio de predicavano Jesús. il Vangelo con franchezza. Predicaban el Evangelio con franqueza. Ma c'è un versetto che Pero hay mi un piace tanto versículo que me gusta nella tanto lettera agli ebrei. en la carta a los hebreos. Quando l'autore della lettera agli Cuando ebrei el autor de la carta a los si hebreos accorge che se da cuenta que c'è qualcosa nella comunità hay alguna cosa en la andando giù, comunidad que está yendo hacia si abajo perde quella cosa y se está perdiendo che c'è aquella un cosa certo tepore che questi cristiani que es necesario stanno de diventando poner. tiepidi. Están transformándose en tibios y les dice esto. Ricordo bene No recuerdo la bien citazione, credo la sia citación. nel capitolo Creo, 13, non ricordo bene. creo que es el capítulo 13, no lo recuerdo Dice bien. questo: Y dice esto. richiamati ai primi giorni, Recuérdense de los avete primeros días. sostenuto una lotta Ustedes grande e sostuvieron una lucha grande y dura. dura. Non gettate via adesso la vostra franchezza. No Riprendere, tiren riprendere la su franchezza. franqueza de los primeros días. Retomen ese coraje, esa franqueza de los primeros días y vayan hacia adelante. Non si può essere cristiano No se puede ser cristiano senza che venga questa sin franchezza. que Se venga non viene, esta non sei un franqueza. cristiano. Si no tienes esta franqueza, no eres un buen cristiano. Si no tienes Se coraje, nel spiegare la tua posizione, tu scivoli sulle ideologie, al explicar tu posición, tú entonces resbalas sobre ideología, sobre explicaciones, pero te falta esa franqueza, te falta ese estilo cristiano, la libertad de hablar, de decir las cosas con coraje. E poi vediamo che i capi, gli Y anziani, después gli vemos scribi que los jefes, los ancianos y los escribas sono vittime di questa franchezza. son víctimas de esta franqueza, Non sanno cosa fare. porque lo ven y no saben Rendendosi qué hacer. conto che erano persone semplici, Se daban cuenta que eran senza personas poco instruidas y sin cultura, e li riconoscevano come estaban quelli che erano asombrados andati con y los Gesù. reconocían como aquellos que habían estado Vedendo con poi in Jesús, piedi vicino a loro l'uomo che era stato pero no guarito, podían replicarles non nada sapevano porque che el cosa hombre que fare. había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Invece di accettare En la lugar de verità come si aceptar vedeva, la verdad como se veía, tanto chiuso, tenían el corazón tan cerrado hanno cercato la vía della diplomazia, que han buscado la vía diplomática, del compromesso. la vía del compromiso. Spaventamoli un po', diciamo, Asustémoslos un saranno poco uniti, vediamo y veamos si si así si tacciono, no? se quedan en Lo sono messi silencio. all'angolo proprio dalla franchezza. Ellos fueron puestos al rincón, los arrinconaron por la franqueza, Dire, ma non sarà vero questo? pero no les venía en mente plantearse, ¿no será verdad esto? Duro, Porque tenían el corazón cerrado, duro, corrotto. el corazón estaba corrupto. Questo è uno dei drammi.
Esto es uno de los dramas, la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en esta predicación, en esta locura de la predicación, no puede entrar en los corazones corruptos. Por eso estemos atentos, ¿eh? Pecadores sí, corruptos jamás, para no llegar a esta corrupción que tiene tantas maneras de manifestarse. Estaban arrinconados, no sabían qué decir. Y al final han encontrado un compromiso, ¿no? Un arreglo. Los asustamos un poco y los invitan y les ordenaron no hablar jamás ni enseñar en el nombre de Jesús. Hagamos la paz. Ustedes váyanse en paz, pero no hablen en el nombre de Jesús. No enseñen. A Pedro lo conocemos. No era un valiente, era un poco cobarde, había renegado de Jesús. Pero ¿qué cosa pasó ahora? Respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde viene este coraje? Este cobarde que había renegado del Señor. ¿Qué pasó en el corazón de este hombre? El don del Espíritu Santo. La franqueza, el coraje, la parresía es un don, es una gracia que da el Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Propiamente después de recibir el Espíritu Santo, fueron a predicar. Valientes, una cosa nueva para ellos. Esto se llama coherencia. La señal del cristiano, del verdadero cristiano, es ser valiente, decir la verdad, porque es coherente. Y esta coherencia llama el Señor en el envío, en esta síntesis que hace Marcos en el Evangelio, resucitado en la mañana, y después hace una síntesis de la resurrección. Les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y con la fuerza del Espíritu Santo, el saludo de Jesús es: reciban el Espíritu Santo. Y les dice: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan con coraje, vayan con franqueza, no tengan miedo. Retomo la carta a los hebreos. No voten su franqueza, no voten este don del Espíritu Santo. La misión nace propiamente de aquí, de este don que nos hace valientes, francos en el anuncio de la palabra. Que el Señor nos ayude siempre a ser así, valientes. Esto no quiere decir ser imprudentes, no, valientes. El coraje cristiano siempre es prudente, pero es coraje. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Benedetto sei Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. o Dio, Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore, sia con El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. veramente cosa buona e giusta. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, E lui il vero agnello che ha porque tolto il Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. questo mistero. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los santos cantan un himno a tu gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. santifica questi Por eso te doni pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. egli offrendo Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Lascia, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, Con l'aiuto della tua para que, misericordia, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. che hai detto ai tuoi Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. apostoli ai nostri, No tengas en cuenta nuestros pecados, ma la fede della sino la fe de tu Iglesia. e dona Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. tu che vivi e regni, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donalo in beati gli Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada, cuerpo y sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, la oblación agradable al Padre, se ha hecho presente nuevamente sobre el altar de la Iglesia, y el Papa comulga con ese cuerpo y esa sangre, y junto a él nos unimos en comunión espiritual, en este momento en que no podemos acceder sacramentalmente a la Eucaristía, somos invitados a esta comunión espiritual. Persone che Las personas non possono que no fare la pueden comunione hacer la comunión, fanno adesso la comunione hagan spirituale. ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A mi tus postro, pies me postro, oh e Jesús ti offro il mío, pentimento y del te mio ofrezco cuore el contrito, arrepentimiento de mi corazón che si abissa contrito, nel suo nulla que se davanti abisma alla en tua su santa nada presenza. delante de tu santa Ti presencia. adoro nel sacramento del tuo amore, Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, desidero riceverti y nella deseo povera dimora recibirte che ti en la offro, pobre morada que te ofrece in mi attesa alma. della felicità della comunione Esperando la dicha sacramentale. de la comunión sacramental, Voglio possederti in quiero spirito. poseerte en espíritu. Vieni a me, oh mio Gesù, Ven a mí, che io oh mi vengo da te. Jesús, que yo vengo a ti, Possa tu amore y que tu amor inflamare inflame tutto il mio essere todo mi nella ser vita en la e vida nella morte. y en la muerte. Credo in te, Creo en ti, spero in te, espero en ti, ti amo. te amo. Y con profundo recogimiento, entramos en esta comunión espiritual pidiendo la gracia del Señor y dejándonos abrazar por su amor infinito.